Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, aquí con este 3 de bastos, muchos de ustedes van a estar expandiendo lo que hacen actualmente. Si estás en un trabajo, pues vas a estar mirando cómo quizás poder obtener algún puesto fuera del lugar donde tú estás trabajando actualmente o ampliarlo. Si estás estableciendo algún tipo de negocio o si tienes un negocio, pues evidentemente vas a comenzar a prestar servicios o a vender productos a personas de fuera de tu ciudad, fuera del lugar donde tú vives. Puede ser otro estado o puede ser otro país. Incluso podrías estar aquí averiguando cuáles son las regulaciones aduanales de otros países para vender tus productos o para recibirlos, o quizás cuáles son las regulaciones en tu país. Vas a estar pues tratando de averiguar todo esto, vas a estar mirando cómo expandir lo que haces actualmente. Aquí lo que ya te habías comenzado a hacer, aquí empieza a circular, empieza a producir y se empiezan a abrir nuevos horizontes. Esto es comercio con personas de fuera de tu ciudad. Y el ermitaño te está diciendo que hay una información que tú necesitas para que esto se pueda llevar a cabo, para que esto fructifique, y esa información te la van a estar dando. Aquí hay alguien que ya recorrió ese camino, alguien que quizás tú quieras hacer una exportación de algún producto o importar algo y ya esta persona lo hizo, ya esta persona sabe cómo hacerlo. O si quieres establecer algún tipo de contrato laboral con una empresa de fuera de tu ciudad, ya esta persona lo sabe cómo hacerlo y te va a estar diciendo cuáles son los peligros, te va a estar diciendo cuál es el camino exacto que tienes que seguir para lograr lo que tú quieres. Esta persona podría darte esa información por un canal de YouTube, por un mensaje de texto, te puede llegar información en redes sociales, quizás leyendo un libro, no sé, pero aquí te va a estar llegando la información de alguien que sabe exactamente cómo hacer eso que tú quieres hacer para que lo hagas perfectamente bien. Te va a indicar cuál es el camino correcto, te va a indicar cuáles son los pasos a seguir, te va a indicar cuál es la mejor forma de hacerlo, dónde están los peligros, dónde no. Te va a dar la luz, te va a decir, coge por aquí, que por aquí es por donde tú vas a estar llegando a lo que tú quieres. Y evidentemente la carta del sol me está indicando de que ustedes van a tener éxito, aquí hay triunfo, aquí hay éxito y aquí hay claridad. Aquí esto que tú quieres hacer y con esta información que te llega, por supuesto, te aclara el camino, te lo ilumina y te llega toda la información que tú necesitas. La carta del sol es celebraciones, es logro, es triunfo, es victoria. Así que esto que tú quieres hacer, que quieres expandirte, pues por supuesto vas a conseguir la información exacta que necesitas para hacerlo y precisamente por eso la carta del sol te está diciendo que vas a tener triunfo, vas a tener éxito y vas a lograr precisamente ver claramente cuál es el camino a seguir, cuál es el camino que tienes que estar tomando. Vamos a ver qué cartas vienen con la estrella. Vamos a ver, aquí sale la carta del loco. Wow, y el mago. Acá la carta del loco, Aries me está dando pistas y me dice precisamente que acá esto que tú vas a estar comenzando, esto que vas a estar haciendo, que te va a ir súper bien, pues el loco me dice que es algo nuevo, algo diferente. Esto es algo que va a empezar, vas a hacerlo sin miedo, vas a hacerlo con total libertad, sin ningún tipo de ataduras. Esto es un nuevo inicio, una nueva oportunidad, un proyecto. Y este inicio es inminente. Aquí hay un movimiento hacia lo desconocido. Aquí vas a estar saliendo de tu zona de confort. Vas a estar saliendo de tu zona de confort psicológica. Si hacías algo habitualmente, pues esto es algo que no habías hecho con anterioridad y te vas a lanzar a hacerlo. Si tienes un negocio, me dices, no, yo no voy a comenzar ningún nuevo negocio. No, quizás no comiences ningún nuevo negocio, pero sí comiences a expandir ese negocio y eso antes tú no lo habías hecho porque este 3 de el loco me dice que es tu salida de tu zona de confort psicológica, hacer algo diferente, algo que no habías hecho, hacer las cosas sin miedo. Y el 3 de bastos es salir de tu zona de confort, pero de tu zona de confort física, de tu zona de confort de tu ciudad. Así que evidentemente hay algo que vas a estar viendo cómo hacerlo y es una expansión total en comercio, en economía,
en quizás establecer relaciones contractuales con personas de fuera de tu ciudad, o incluso si trabajas para alguien, pues un nuevo empleo fuera de tu ciudad, o que en tu empleo tenga algún componente que tiene que ver con personas que no son precisamente de tu ciudad, y esto pues se va a estar expandiendo. Y la carta del mago, pues la carta del mago me indica que para este inicio tú tienes absolutamente todas las herramientas que hacen falta, tú tienes toda la capacidad y vas a poder comenzar pues eso nuevo que quieres con total libertad. Y aparte que vas a tener por supuesto total libertad, que ya te la da el loco. Te dicen que tú tienes el poder de crear lo que tú quieras, de poder crear la vida de tus sueños. Vas a tener las herramientas y vas a tener precisamente esta energía de manifestación. Como yo digo siempre, la energía de manifestación del mago no es simplemente quedarse sentado a imaginar. Sí, sentado imaginando te llega el dinero también, ¿ok? Pero no es la forma exactamente en que esta me está diciendo. Aquí es una carta proactiva donde vas a averiguar, vas a investigar, vas a buscar información que la vas a estar encontrando para un nuevo inicio, y tienes pues el poder, las herramientas de manifestar. ¿Cuáles son esas herramientas de manifestar? Quizás llamadas, buscar por internet, hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas pasen. Y la carta de la estrella me dice que para esto, pues por supuesto vas a tener guía que evidentemente el ermitaño estaba aquí diciéndote que vas a tener guía, y la estrella pues lo reafirma, que vas a tener guía, que vas a saber hacia dónde dirigirte, vas a saber hacia dónde exactamente ir y cómo ir. Y aparte de tener esta guía, vas a tener los recursos necesarios para lograrlo. La estrella no solamente te está diciendo que vas a tener la información y que vas a tener hacia dónde dirigirte, sino que también los recursos necesarios para hacerlo los vas a tener. Si tú dices, yo no puedo comenzar nada porque yo no tengo dinero, yo no tengo a nadie que me ayude, señores, hay un dicho que dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si ustedes no dan el primer paso, las cosas no aparecen. Tienen que dar el primer paso y confiar. Tienen que confiar en que las cosas van a aparecer. Si ustedes esperan a hacer las cosas cuando todo esté perfecto, cuando todo esté idóneo, lamento informarles que nunca van a hacer nada y se van a quedar esperando. Las cosas, para que sucedan, hay que comenzarlas y hay que lanzarse como el loco. Hay que tener fe, y como dicen que dijo Jesús, si tuvieran la fe de un grano de mostaza, le dirían a una montaña, muévete, y se movería. Así que hay que tener fe y confianza, señores. Vamos ahora a ver qué cartas me acompañan. El 6 de espadas, que ya estoy viendo que también ahí hay bastante movimiento, ¿ok? Y estas cartas me indican en su conjunto que aquí hay una situación dolorosa, alguna situación que actualmente te duele. Esto pueden ser deudas que tengan, puede ser algún rompimiento en alguna relación amorosa que tuvieron, y eso pues te impide seguir avanzando en lo económico, porque a veces en lo amoroso te bloquea un poco lo económico. Y acá la carta de la fuerza me está diciendo que ese proceso doloroso tú vas a poder controlarlo. Aquí esto se controla por completo. Esto es algo que tú crees poco fácil de que se logre, algo que tú dices, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a conseguir? Quizás quiero este nuevo inicio, pero tengo un chorro de deudas, o no tengo la capacidad de establecer ese comercio con las personas en el exterior que yo quisiera, con expandir mi negocio. Pero definitivamente te dicen que confíes, porque la carta de la fuerza se basa precisamente en eso, en confianza. No es por la fuerza, no es porque tú hagas más, es simplemente que Dios, el universo, o sea, lo que tú creas, va a permitirte que esta situación se controle. Pero nuevamente les repito, tienen que confiar, tienen que tener la certeza de que eso se va a controlar. Generalmente todas las cosas en la vida, normalmente hay veces que se pasan noches oscuras, pero se controlan. Y la carta de la fuerza precisamente te está diciendo eso. Hay una situación bastante fuerte que está en la vida actualmente de ustedes, pero eso se va a solucionar, eso se va a estar controlando. Y la carta del 6 de espadas pues me dice que ustedes van a estar moviéndose. Aquí hay 3 cartas bastante fuertes de movimiento. Sobre todo este 6 de espadas sí me indican que va a haber un cambio laboral posiblemente. Si no es un cambio laboral, podría ser una mudanza de casa. Podrías estarte mudando de casa en los próximos días, o simplemente mudándote de ciudad. Quizás en la ciudad donde la que ustedes estén viviendo actualmente, la economía no les esté yendo bien, estén con problemas económicos, posiblemente los pagos de la renta o los pagos del mortgage sean demasiado altos, de la comida, en fin. Y tengan quizás que buscar otra ciudad, pensando en mudarse hacia otro lugar donde la renta esté mejor o más barata,
inmediata, donde los salarios puedan ser mejor y consigan más trabajo, o donde les vaya mucho mejor. Quizás por tu mismo trabajo acá te envíen hacia otra ciudad. Pero definitivamente, señores, para muchos de ustedes hay movimientos hacia otro lugar, hacia otra ciudad diferente a la que ustedes están actualmente viviendo. Vamos ahora rápido con un mensaje de los ángeles del amor y del romance, y este saltó a Aries. Aries, te dicen en sacrificio. Te dicen que el amor a veces viene con ciertos sacrificios, pero es que evalúes si tú estás dispuesto a hacerlos. Si no estás dispuesto a hacerlo, pues ten cuidado de quién te enamoras. Hay sacrificios aquí que vas a tener que hacer por amor. Quizás esa mudanza tenga que ver con una relación amorosa, con alguien que tengas que definitivamente pues mudarte para estar con esa persona. Y vamos ahora con el mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes, para Aries. Confía, te sale de nuevo la carta confía, te lo vine diciendo en toda la lectura y te sale el 232, confía, te dice, confía en ti mismo y en el universo, ten fe en el plan divino y confía en que cada cosa está siguiendo lo que tú debes hacer. Así que sinceramente, Aries, confía, y es el mensaje de tus ángeles que te salió para hoy. Lo mismo que te venía diciendo, tengan aunque sea la fe de un granito de mostaza, la certeza, y las cosas se les van a estar dando. Vamos ahora, Aries, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado, pero podrían ser simplemente mensaje de tus ángeles, ¿ok? Los 3 números de la suerte para Aries en el día de hoy, en el día que estén viendo este video, son el 74, el 21 y el 25. 74, 21 y 25. Y una interpretación así ligera. Cuando me salen estas cartas bien, se las interpreto bien. Aquí una nueva oportunidad que vas a estar estudiándola. Definitivamente esto va a llevarte al éxito, al triunfo, a las celebraciones. Y el 4 de bastos pues vuelve a hablarme aquí de celebraciones. Así que definitivamente, Aries, disculpen si mencioné otro signo. Aries, repítanme la siguiente frase en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre recibo la guía y los recursos para continuar adelante. Yo siempre recibo la guía y los recursos para continuar hacia adelante. Y Aries, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.